Ya está con nosotros el diputado nacional Pablo Cosiner, a quien le damos la bienvenida. ¿Qué tal, doctor? Buenas noches, bienvenido, gracias por estar acá. Un gusto y muchas gracias por tu invitación. ¿Se hace difícil llevar adelante una candidatura a diputado nacional en esto, no? Que la gente no sabe qué es lo que se vota, más aún cuando hemos podido ver esta semana lo que presenta una pantalla electoral en lo que es Salta, al menos con más de 1.600 candidatos que es hasta difícil identificarlos. Nosotros que estamos dentro de este ambiente, imaginemos lo que le sucederá al ciudadano común. Bueno, son dos realidades distintas, ¿no? Porque la elección nacional, la oferta es un poco más clara. Ya hace tiempo que están planteadas las alternativas, la nuestra como consenso federal con la fórmula Labaña-Urtubey, la del Frente de Todos, Fernández, el gobierno con Macri y otras más. Son mucho más acotadas y por ahí es una campaña que ya arrancó hace más tiempo. Pero es como que ahora se la ve bastante acallada esa campaña. Lo que pasa es que ahora, y esa era la otra parte del análisis, en Salta están coexistiendo una campaña provincial que está llegando a su punto final la semana que viene y la campaña nacional que está arrancando. Entonces, en estos momentos, como están coexistiendo las dos, obviamente que está un poco más baja el perfil de la nacional, que va a retomar quizá el protagonismo después del 6 de octubre. Igualmente creo que la grave situación nacional, la necesidad de debatir la emergencia alimentaria, la devaluación, la cuestión vinculada a los precios, la inestabilidad económica ha jugado a favor de que la campaña nacional baje un poco los decibeles. Nosotros desde Consenso Federal lo hemos planteado claramente 3 o 4 días después de la devaluación y terminada la primaria, que creíamos que no era tiempo de campañas políticas porque había que concentrarse en por lo menos proponerle al gobierno algunas ideas, por más que seamos opositores, pero tenemos la responsabilidad de aportar ideas para tratar de por lo menos estabilizar la economía hasta que Macri termine su mandato. Pero la realidad provincial es eso que vos decís, una pantalla muy cargada. Creo que Salta merece una discusión después de esta elección de hacia dónde va su sistema político. A mí me parece muy importante la pluralidad de ofertas electorales, pero creo que hay que ordenarla un poco, ¿no? En este ordenamiento... Porque si no va a jugar en contra de la gente, de la claridad de la gente al momento de votar. En este ordenamiento político al que usted hace referencia, ¿estaríamos hablando de suprimir las PASO, por ejemplo, a su forma de ver? Yo creo que las PASO... a ver, primero, yo no soy partidario que los cargos en un partido político, en un frente electoral, lo defina solamente una cúpula. Creo que es bueno que la gente vote cuando hay varias ofertas. Entonces, las PASO pueden ser buenas en el caso que un partido político tenga 2, 3 o 4 listas en una interna antes de ir a la elección general. Con lo cual no debería ser obligatoria, creo que debería ser voluntaria, ¿no? O sea, una PASO voluntaria para aquella fuerza política que no tenga lista única. Ahora, para las fuerzas políticas que tienen lista única, obligarlas a ir una PASO para definir qué, creo que ya es algo superado. Entonces yo buscaría una salida intermedia entre sostener las PASO como están y eliminarlas totalmente, porque eso es riesgoso, porque la gente quedaría al margen totalmente de poder definir candidatos dentro de una fuerza política. ¿Y cómo se imagina entonces un sistema donde pueda coexistir estas dos cuestiones, ¿no? Aquellos que no dirimen candidaturas y otros que sí. Es sencillo, si vos al momento de inscribir tus candidaturas en tu fuerza política, vamos al caso de gobernador... De Olmedo, por ejemplo, que no tiene PASO. Bueno, en el caso de él... Que pase directamente a la general. Pasaría y a la que general. En la pantalla de las PASO no figure, por ejemplo. Exactamente. Esa sería una opción. Claro, es una opción. Creo que hay que estudiarlo, ¿no? Pero creo que es un sistema que habría que definirlo a nivel nacional también, ¿no? Porque, digamos, la PASO estaba hecha originalmente, y esa fue la idea, buena a mi criterio, de decir, bueno, que la gente participe en los procesos de selección de candidatos dentro de un partido para abrir más la participación de los partidos y que no sea un gueto de determinada dirigencia. Ahora, el tema es que cuando los partidos no hay más de una sola lista, entonces ¿para qué generar todo ese proceso de desgaste? Así que igualmente creo que perdimos una gran oportunidad. Yo fui autor junto con Rodolfo Urtubey de un proyecto de ley para una reforma política
en La Nación, donde implementamos el sistema de boleta única a nivel nacional y planteamos esta discusión, que tuvo media sanción en diputados, después en senadores, a pesar del Y ahora esfuerzo. menos se va a dar con la nueva conformación de un Congreso que fue el que más puso Pero resistencia. algo va a haber que hacer. Yo creo que a nivel nacional y a nivel provincial creo que hay que discutir también, ¿no? Porque yo leía... Va en desmedro de lo que la voluntad de la gente realmente quiera después en la elección. Y sí, porque si la gente cuando va a votar ve, lo mismo puede pasar en una mesa donde haya 90 boletas o en una pantalla donde haya 90 listas, ¿no? El otro día yo escuchaba, porque digo 90, me quedó el número, leía, mejor dicho, en un diario en Salta, que decía 90 fuerzas políticas se preparan para conformar frentes electorales, era antes de vencer la fecha de frente. Digo, ¿puede haber 90 maneras de pensar distintas? No. Evidentemente sí las hay. No, son conformaciones, en muchos casos, políticas que se hacen atrás de un nombre y un apellido, que después a los 2 Por años... intereses personales. Claro, a los 2 años ya no las ves más, ¿no? Son partidos políticos que se crean y desaparecen por una elección. Yo creo que hay que volver a darle más solidez al sistema. Es bueno que haya pluralidad de ofertas electorales que la gente tenga para elegir, pero cuando ya es tan disperso, o tan atomizado, juega en contra, porque juega hacia la confusión. Entonces vos veías en esta elección provincial que no había, faltaban 2 horas para cerrar el proceso electoral y había candidatos que aparecían saliendo por un frente o por el otro, como si fuese lo mismo, ¿no? Ahora, doctor, Entonces, usted tuvo la oportunidad de pertenecer al Congreso que cuando estaba siendo presidenta Cristina Kirchner, le tocó ahora con Macri, y si el electorado así lo permite, le va a dar la posibilidad de estar en otro Congreso donde va a estar Alberto Fernández o Mauricio Macri o el que sea como presidente. ¿Qué cree que se viene en este nuevo Congreso Nacional donde hemos visto en estos últimos tiempos que el debate quedó al margen? yo tengo la experiencia de un Congreso con una mayoría fuerte, donde salían las leyes que el gobierno entendía que eran importantes para un proyecto político, y también fui parte de esta etapa de un Congreso donde el gobierno no tenía mayoría y tenía que acordar permanentemente con la oposición para que salgan algunas leyes, fundamentalmente con el sector vinculado con los gobernadores, que es el cual me tocó representar a mí. Yo creo que viene necesariamente en la Argentina, no solamente en el Congreso obviamente también, va a tener que ser así, a mi criterio, para que la Argentina salga adelante. Un gobierno tiene que venir un gobierno de unidad nacional, que no es una uniformidad, ¿no? Porque por ahí se confunde. Uniformidad es cuando todos pensamos igual, ¿sí? Ahora, unidad es cuando vos, yo, el camarógrafo, que pensamos distinto, decimos, che, a ver, paremos la pelota, veamos en qué nos podemos poner de acuerdo, hagamos un intento de unirnos en puntos de acuerdo, más allá que pensemos distinto, no somos uniformes. El primer acto que tiene que hacer el presidente que viene es convocar a una mesa de unidad nacional. Entonces, sea quien sea. Sea quien sea. Sea quien sea. Porque no hay chance de que a la Argentina le vaya bien, si no vamos a fracasar. Ahora, ¿usted cree que el perfil de Alberto Fernández o de Mauricio Macri o de Labaña está en condiciones de convocar esa mesa? Porque ya nos pasó con Cristina, nos pasó con Macri y eso no se dio. No soy muy objetivo, porque obviamente formo parte de un esquema político que propone a Roberto Labaña y a Juan Urtubey como candidato a gobernador, a presidente y vice, perdón. Pero creo que para las circunstancias que hoy vive la Argentina, la personalidad de Roberto Labaña es la mejor, porque creo que viene de una experiencia donde ya hizo algo muy parecido en el año 2002, luego de la crisis del 2001, en lo que se llamó la Mesa del Diálogo Argentino, en donde tuvo un protagonismo muy importante en el entonces cardenal Bergoglio, hoy Papa Francisco, más la dirigencia política dual de Alfonsín, y a partir de ahí sale un gabinete de unidad nacional y sale esta mesa del diálogo con una serie de medidas que permitieron sacar a la Argentina de esa crisis y entrar en un proceso de crecimiento, a tal punto que después Labaña es confirmado por Néstor Kirchner como ministro de Economía. Creo que la personalidad de él es la ideal para la Argentina que viene. Ahora, independientemente que si fuese él o no, cualquiera de los presidentes que puedan asumir, está obligado. ¿Por qué? Porque hay temas que son 4 o 5, que es deuda externa, inflación, tarifas,
crecimiento, ¿no es cierto?, pobreza, que necesitan acuerdos. El presidente que vaya solo a negociar con el Fondo Monetario cómo va a ser el proceso de reestructuración de la deuda, de renegociación, no lo va a poder hacer si no tiene una fortaleza política atrás, porque es muy distinto sentarse solo como presidente a decirle al Fondo Monetario, mirá, yo te quiero pagar, pero hay que permitirle a la Argentina que comience a crecer, tenemos que reestructurar plazos, a que vaya el presidente con los candidatos a presidentes, con los principales referentes de los bloques opositores, con representantes de los trabajadores y de los empresarios. Eso es un capital político muy importante que va a necesitar, porque hay que trabajar sobre deuda, sobre política de precios en la Argentina, hay que sentar a los empresarios, hay que sentar a los trabajadores, sobre políticas de salarios. No hay chance de que, digo yo, que si el presidente que viene cree que le tiene que tirar por la cabeza a los argentinos un plan de gobierno solamente porque ganó, se va a equivocar. Necesitas acordar. Doctor, con la visión política que usted tiene y los contactos que ha mantenido y ha cultivado en estos años, ¿para usted Alberto Fernández es Cristina? No, creo que no. Quiero ser sincero. Hay una impronta muy grande de Cristina Fernández de Kirchner, porque creo que es quien conduce ese espacio político. Pero creo que son personalidades distintas, a tal punto que estuvieron muy enfrentados. Después, obviamente, veremos cómo salen las elecciones, si le toca a él ser presidente, cómo se dirime esa cuestión vinculada a un liderazgo de un espacio político y a una legitimidad de los votos, pero eso es un tema que tendrá que resolverlo ese espacio, pero creo que son dos personalidades distintas. Yendo al ámbito provincial, nosotros tenemos dos candidatos bastante fuertes en lo que son la gobernación, por un lado Gustavo Sáenz y por otro lado Sergio Leavi. Desde Nación se trata, o desde algún lugar siempre, de decir que es mejor que los gobiernos provinciales respondan a un nacional. Nunca tuvimos esa suerte en Salta. ¿Usted cree que es una necesidad que para que crezcamos debemos tener un lineamiento político idéntico al nacional? No, depende de si sos eficiente o no para gobernar una provincia. Digamos, los alineamientos automáticos, cuando son por convencimiento en la pertenencia de un proyecto, es bueno. Yo no digo que no, los alineamientos a un proyecto nacional, eso es válido, pero vos podés estar alineado a un proyecto nacional, o si no te sentís capaz para gobernar o no sos capaz para gobernar, vas a fracasar por más que te banque un gobierno nacional. Hay muchísimos ejemplos de esos, ¿no? Entonces, creo que lo estamos viviendo hoy, la incidencia negativa que está generando la mala imagen del gobierno nacional respecto a algunas intendencias en la provincia de Buenos Aires, o Cambiemos ha ido perdiendo intendencias bien administradas en el país por la incidencia del gobierno nacional. O sea que el alineamiento te puede jugar a favor, te puede jugar en contra, porque si vos tenés un alineamiento tan automático que tu administración provincial o municipal puede ser buena y si el gobierno nacional es malo, te lleva puesto. Con lo que usted me dice, es como que Salta nunca tuvo suerte, digamos, de tener administraciones firmes que nos logren sacar adelante. No, yo creo que, a ver, yo en esto creo que, quiero ser muy claro, Salta puede tener muchas cosas pendientes y ha tenido perfiles distintos de gestiones, pero creo que han sido gestiones ordenadas, eficientes, el marco de situaciones económicas complicadas, porque es verdad que los gobiernos provinciales no marcan lineamientos económicos. Si yo me remito al gobierno de Juan Manuel Urtubey, hay que hacer balances porque en muchos lugares hoy hay una discusión si se emiten bonos, si se pueden pagar los sueldos, y a mí me toca acompañarlo a Urtubey porque yo soy de los que acompaña hasta el último momento, porque creo en los compromisos y que hay que cumplirlos. El otro día estuvimos en Huachipas inaugurando un centro de nivel inicial, ¿no? O centros de documentación. Mañana inauguramos un centro de documentación en el Hospital Papa Francisco. Nos ha tocado también con obras de cloacas, de pavimentos o plazas. O el otro día modificaciones también en el Poder Judicial de Orán. Hay una casa de cultura en Tartagal todavía ejecutándose. Está la usina del arte a punto de terminarse. Digo,
Salta, dentro de esta crisis, sigue generando inversión pública, a la vez de tener que ir cumpliendo sus obligaciones como Estado. Entonces, me parece que el balance es positivo para la provincia. ¿Podría ser mejor? Sí, si tendríamos un país en donde no aumenta la pobreza, en donde aumenta el nivel de consumo interno, en donde crece y donde las pymes funcionan, seguramente estaríamos distintos, pero es un país muy complicado el de hoy y eso te termina impactando, ¿no? Doctor, me queda mucho por preguntarle, pero ya como para ir cerrando, hemos transcurrido 24 años de gobierno donde se han concentrado estos años en tan solo 2 personas, Juan Carlos Romero y Juan Manuel Urtubey. Lo que se viene de ahora en adelante en Salta, ¿va a significar realmente un cambio profundo en lo que es la política y lo que es Salta, teniendo en cuenta que el próximo gobernador indudablemente debiera hacer una reforma constitucional? Sí, creo que es bueno que Salta se dé una discusión. Yo quiero destacar que Juan Manuel Urtubey se había comprometido a no tocar la Constitución y lo cumplió, porque siempre la tentación es el que está gobernando a acomodar las instituciones, ¿no? Pero lo podría haber hecho antes y no tenía incidencia política. No, está bien, pero me parece que él dijo yo no la voy a tocar a la Constitución y cumplió. Me parece que está bueno que se haya tenido esa experiencia. No tocar la Constitución, asumiste con una Constitución, juraste por esa Constitución y te vas. Sí creo que ya se anticipó la necesidad de discutir algunas cosas, con lo cual el que viene va a estar legitimado para hacerlo. O sea, a nadie le va a sorprender si el gobernador que asuma en Salta plantea son mejor 2 mandatos que 3, cómo mejoramos el proceso de selección de los jueces, cómo participa más la gente en el control del funcionamiento de las instituciones, cómo se mejoran los organismos de control, cómo se fortalece el proceso de descentralización de los municipios, el régimen municipal, cómo se incorporan algunas temáticas nuevas y profundas como el tema del medio ambiente, los derechos de los consumidores. Me parece que están dadas las condiciones para discutir, pero en la medida que la discusión de la reforma no sea una cuestión de poder solamente. ¿Tiene que ser una constitución con temas abiertos o acotados? No, habrá que verlo en su momento. Yo creo que no tienen que ser temas acotados a cuestiones de poder. Si creemos que la reforma constitucional solamente es para discutir el mandato de los gobernadores o de los concejales, cuestiones de la política, la gente va a mirar para el costado. Hay que discutir temas también que movilicen a los sectores de la sociedad. Por eso te hablaba yo de medio ambiente, de los derechos de los consumidores, de los usuarios, cuestiones vinculadas también al devenir de todos los días, en donde se ha evolucionado mucho. Entonces yo creo que esa discusión es válida. Doctor, muy cortito, ¿por qué ha decidido acompañar a Gustavo Sáenz en esta contienda electoral? No, yo no tomé posición sobre candidaturas. A mí me preguntaron cómo creía que estaban las cosas, y yo dije que creo que Gustavo Sáenz va adelante, pero también digo, y eso también puede interpretarse de esa manera, pero cada uno tenga ese cargo, yo voy a acompañar al que me acompañe. Y yo destaco que Gustavo Sáenz tuvo la gentileza de decir que él creía que yo debía ser reelecto en mi cargo por lo que había aportado como legislador nacional. Y eso es una señal que yo le agradezco. También debo decir que es muy difícil para mí expresarme sobre esto porque hay muchos compañeros que a mí me acompañan, intendentes y demás, que están trabajando en el frente de todos. ¿Por qué? Porque se dio esta particularidad que a nivel nacional hay un frente que hemos conformado y esos partidos en la provincia han tomado distintos rumbos. Entonces yo tampoco quiero faltarle el respeto a aquellos compañeros que están en otras listas, que no es la de Gustavo Sáenz, y que también nos acompañan a Urtubey, a Labaña, a mí, a Marcelo Lara. Entonces yo quiero ser muy prudente y muy respetuoso, pero sí he hecho público el agradecimiento. Y es lógico también que yo ayude a aquel que también confía en mí, ¿no? Porque si hay otros que no confían y prefieren apostar a otros candidatos, tampoco nos van a estar pretendiendo que yo los acompañe. Después de esto, ¿el Partido Justicialista debe reconstituirse en Salta? Sí, creo que tiene que tener una... No reconstituirse, creo que... Está diezmado, doctor. Cada dirigente está en lugar diferente. Por eso hay que rediscutir identidad y postura. Creo que superada esta etapa donde Juan Manuel Urtubey, que es el presidente del partido, termina una etapa de función pública, pero tiene 3 años y pico más de mandato como presidente, a mi criterio deberá retomar la conducción total del Partido Justicialista y dar una gran discusión cuál es
el partido justicialista que queremos hacia el futuro, ¿no? Doctor, muchas gracias por su tiempo. No, muchas gracias a vos. Hacemos una pausa y ya volvemos.